Bienvenidos a la tercera sesión del Club de Lectura Leyendo Entre Líneas de AFEMAR, aunque esto ha empezado hace ya tiempo. Ahora se graba, pero llevamos hablando hace tiempo de un montón de cosas y eso, y ahora lo vamos a hacer en directo. Lo primero que vamos a hacer es presentarlos. Yo soy Toni, de la Biblioteca de San Javier. Muy buenas, yo soy Fernando, de AFEMAR. Buenos días, yo soy Judith, usuaria de AFEMAR. Yo soy Begoña, usuaria de AFEMAR. Yo soy Jesús, usuario de AFEMAR. Muy bien. Pues ya estamos todos. Tenemos aquí de público. Da un aplauso que se te oiga, por lo menos. Vale. Es una sesión abierta al público y ha venido un público. Si acaso esto se pueda nombrar así. Y bueno, en esta ocasión hemos traído un libro muy complejo, largo, pero también con un mensaje muy sencillo, muy simple, ¿no? Y muy simple en el buen sentido, que es puro, que no es abstracto, que es directo. Y es el libro, ya después de enrollarnos con estas tonterías, de El alquimista de Paulo Coelho. Sobre el libro empieza a decir 4 cosas y ya empezamos el debate. El libro tiene su historia porque es el segundo libro de Paulo Coelho. El primero fue El peregrino de Compostela, que tuvo una edición muy cortita. Lo editó en una editorial brasileña pequeñita, casi sin repercusión. El segundo que hizo fue El alquimista, que hoy en día es uno de los libros con más tirada de todo el mundo, que se ha publicado en 178 países. Tiene, que lo tengo aquí puesto, 85 millones de copias y está traducido a 88 lenguas. Yo no sabría decir 88 lenguas. ¿Se escucha? Yo es que tengo un problema de oído, lo escucho muy poquito. Ay, qué pena. Pues eso, que está traducido a 88 leguas este libro, perdón. Lenguas, digo yo. Lenguas. ¿Vale? Y yo no conozco 88 lenguajes. Si me pusiera español, inglés, tal, hasta 88, me parece increíble. Bueno, pues el caso es que el hombre le dio el libro a una editorial, la editorial hizo una tirada, vio que no funcionó y le dijo: toma, te devuelvo los derechos y haz lo que tú quieras con el libro. Y la editorial cometió el mayor error de su vida. Seguramente. Luego lo editó con otro y fue un exitazo. Se llevó el libro Guinness del libro con más copias en el 2000 y pico, de autor vivo, en fin. Vale. Y el libro habla de cómo encontrar el destino de cada uno. Podríamos empezar, Fernando, haciéndonos un pequeño resumen del libro, que esto no está en el guión. Claro. Pues a ver, nos cuenta la historia de Santiago, un campesino, nos toca de cerca porque es español, que va en busca de un tesoro tangible, algo material que él había soñado y que luego lo que es el libro le depara otro tipo de obsequios que no son tan materiales, y cómo va poco a poco descubriendo los obstáculos que se le ponen por delante, tanto personales como gente con la que se tiene que enfrentar, gente que le podemos decir le juega una mala pasada, y cómo al final todo da la vuelta y volvemos al punto de partida. Y lo único que se lleva a ese punto de partida son una cantidad de conocimientos y de experiencias que es lo que realmente le enriquecen como persona y que le ayudan a conseguir sus objetivos, que no eran los que él había soñado. Y yo creo que podemos decir que una fábula que nos podemos aplicar todos, que al final todos tenemos un objetivo, todos tenemos un fin, y que el camino al final es lo más importante para ese aspecto. Y al final Santiago, que es el personaje, se va encontrando con diversas dificultades, tanto en diferentes países, con diferentes personas, con diferentes profesionales, como nos han dicho siempre, gente buena y gente mala, pero que como hablábamos de los libros de Paulo Coelho antes de que empezásemos, con un significado y un final que yo creo que todos nos hace pensar un poquito en nuestra vida, que seamos 85 millones de personas ahora han tenido un final muy parecido con su propia experiencia. Tenemos que recordar que realmente trata de un viaje físico
que inicia en el sur de España y que persigue un sueño que reiteradas veces él tenía, físico, como muy bien ha expresado Fernando, que consistía en oro y escondido en las pirámides de Egipto. Por lo tanto, hablamos de un viaje físico largo. Un viaje que en su final le devuelve a su punto de origen, de partida. Es un viaje material que consigue un fin espiritual que no buscaba al principio. Efectivamente. Vale, pues ya hemos dado por concluido el club de lectura y ya podemos ir, ya está. No. Empezamos con las preguntas y empezamos con las preguntas contigo. Vale, Jesús, a ver. ¿Qué crees que significa eso de seguir tu leyenda personal, ¿no? Que es un mantra en el libro? ¿Alguna vez sentías que tenías una meta así en la vida, seguir tu leyenda personal? Sí, yo pienso que era realizar mi sueño, ir en busca de mi sueño. ¿Crees que todos tenemos un sueño, por ejemplo? Que esa es una buena pregunta. Sí, porque todos hacemos algo en la vida. Ajá. Todos hacemos algo, tenemos unas motivaciones y algo que esperamos en la vida. Igual en el fondo sí, ¿verdad? Sí. Es posible. ¿Tú tienes una motivación o algo que persigues en la vida? Sí. Yo, uno de mis sueños es escribir un libro, por ejemplo, de poesía. Qué bueno. Sí. Coño, ¿a eso te podemos ayudar? Sí. A hacerlo, qué bien, estupendo. Bueno, no vamos a hablar de nuestros sueños porque esto no es el cuéntame y tal, aquí nos vamos a destripar. Pero tú, Begoña, ¿piensas que en realidad, aunque sea de forma consciente o inconsciente, todos perseguimos un sueño o tenemos una meta? Aquí existimos porque nos han traído, eso es la realidad. Sí, eso es verdad. Sí. Entonces el sueño se basa en que tú mismo te busques en tu interior si en verdad hay metas para ti mismo. Si te marca una meta, conseguirla, y como dice el libro, que por muy complicada que se te ponga la meta, siempre hay alguien que te echa una mano para conseguirla. ¿Y tú, Judith, ¿y tú piensas que es necesario tener metas para tener una buena vida? Yo tengo metas a corto, a medio y una principal, que es al resto de mi vida, que es calidad de vida. Ajá. Con todo lo que ello conlleva, que es ir logrando pequeñas metas, pequeños objetivos que me voy marcando, pero mi objetivo principal es gozar de calidad de vida. Bueno, ¿y tú? Yo creo que todos queremos calidad de vida, pero sí, yo creo que al final todos funcionamos por metas, ya pueden ser más pequeñas o más grandes, sí. Pero yo creo que todos tenemos nuestras metas, y uno de los problemas que yo tenemos en la sociedad es ese fracaso a no conseguir las metas. En el libro vemos cómo el intento de conseguir algo le lleva a fracasos y cómo utiliza esos fracasos para cambiar su giro y buscar otra manera de llegar al objetivo. Y al final yo creo que es a todo lo que nos pasa. O sea, todos tenemos unos objetivos normalmente muy ambiciosos y siempre hay algo que externo o interno que nos dificulta. Pero bueno, al final los giros que nos va dando la vida, y en este caso en el libro, los giros que le va dando al personaje, hacen que su objetivo final llegue por otra vía y que adquiera unos conocimientos, conozca una serie de gente, que es como a todos nos pasa en nuestra vida. Al final vamos conociendo gente, nos pueden ayudar, no nos pueden ayudar, pero son parte del camino a llegar a las metas que tenemos. Yo creo que sí, ¿no? Que lo que habla este libro no es del objetivo, sino del camino al objetivo como objetivo, el mero camino. Estoy de acuerdo contigo. El conocer, que te pasen cosas, etc. Eso es ya la meta, ¿no? Y luego lo de hoy en día, eso que has dicho de la frustración, que hoy en día hay metas que tienes que conseguir, esta enfermedad que ahora está en muchos críos, intolerancia a la frustración. Eso es una cosa, es increíble, ¿no? Cómo la gente se viene abajo porque no consigue los éxitos ya, ¿no? Como es el caso, sin camino. Sí. Ese será el tema, claro. porque no hay camino en eso. No tenemos, claro, y al final el lenguaje español es muy rico, tiene un montón de refranes que te hablan de eso, el de cuando se cierra una puerta siempre se abre una ventana, ese tipo de cosas que al final es la cultura popular que nos ha enseñado un poco lo que bien leemos en el libro, que al final los caminos no son fáciles, pero te pueden derivar por otro sitio y poder disfrutar más del camino o aprender muchísimo más. Y que lo consigas o no está bien, claro. Pero si no lo consigues no pasa nada, ¿no?
Hay algo para mí que es de importante relevancia, y es que vivimos en una época, en una sociedad que podríamos denominar los placeres inmediatos. Sí. El tiempo, la duración, el cómo maneja, el cómo gestiona los inconvenientes que se va encontrando este señor a lo largo de este periplo, nos marca que de nuevo es contraproducente esto de encontrar esos placeres inmediatos, que todo conlleva un esfuerzo, que hay que mostrarse elásticos un poquito ante las adversidades que la vida nos va mostrando y aprovechar lo que en un principio nos viene en contra. Entonces esto queda desarrollado en el libro, queda como un mensaje un poco subliminal, pero nos invita a reflexionar sobre esos placeres inmediatos que este señor va posponiendo en busca de un sueño mayor. Joder, Judith, se te nota, ¿eh? De qué familia eres. Ya. No, digo que se te nota, no he dicho nada más. Vale. Bueno, a ver, vamos a ir con la segunda pregunta, que va sobre el desierto. El desierto aparece mucho en el libro. ¿Cómo lo interpretáis? ¿Te parece que representa algo más que un lugar? Y empiezo por ti otra vez, Jesús. Pues para mí el desierto es la soledad en mi caso. Oh, hostia. La soledad en mi vida. Ya, esto es potente. La verdad es que sí. Vale, el desierto. Y por ello me vine a estas tierras de Yiclo, para estar acompañado. Ajá. Me vine a estas tierras de Yiclo, para no estar solo. Uh-huh. Hostia, es que la soledad es un mal, ¿eh? Sí. Hoy en día. La soledad no buscada. Sí, sí, claro. Y más la soledad en compañía, cuando te sientes solo estando acompañado. La soledad en compañía. Uh-huh. Jesús, ahí te tengo que hacer un apéndice, y hace no mucho alguien, Fernando en concreto, me dijo que cuando uno se siente solo estando en compañía es porque no está bien acompañado. Qué bueno. Eso es una camiseta. Palabras de Fernando. Es un buen eslogan que podemos utilizar a partir de ahora. Claro, es cierto. Oye, pues sí, que no había pensado. Si uno se siente solo estando en compañía, es que no está bien acompañado. Ya. Está claro. Sí, sí. A ver, joder, has empezado fuerte, Jesús. A ver, Begoña, ¿a ti el desierto cómo lo interpretas? Desesperación. Yo creo que el desierto es buscar en la nada lo que más deseas, que es el instante y el momento de que te ocurran las cosas y que te pasen y que llegue a tenerlo. El desierto, buscar en la nada, es súper descriptivo. A ver, Begoña. Judith, Perdona. no te preocupes. Pues obviamente tenemos dos lecturas. La física pues es otro punto geográfico, pues como si nos vamos a Asturias y gozamos de verde. Y a nivel un poco más de interiorizar, para mí el desierto supone esa soledad buscada, por ejemplo, que me lleva a un autoconocimiento, porque no tengo puntos de distracción visuales. Entonces me lleva a poder interiorizar conmigo misma. El desierto me produce, las dunas, cuando hay una playa grande, me producen un cierto placer y estabilidad. Claro, el desierto puede ser también una soledad buscada, como bien dices, irte a un paisaje en donde no haya nada para y el encontrarte movimiento a de ti las mismo, dunas, ¿no? llevadas por el viento, ese movimiento suave, ondulante, esa ondulación te lleva a mentalmente ponerte en un punto clave para incluso llegar a poder meditar de forma facilita dentro de lo complejo que es. Jesús. Yo creo que hace un poco referencia al camino que tiene la vida. Al final un desierto es, lo hemos señalado siempre como dificultad, un sitio árido, con pocos recursos para poder subsistir. Entonces sabemos que en el desierto no suele vivir nadie o no suele haber civilizaciones. Entonces yo creo que hace referencia a eso, al camino largo que tienes que llevar a lo largo de tu vida y que te presenta siempre dificultades. Al final, en un desierto no te va a llegar nada que te ayude a seguir el camino. Eres tú solo el que tienes que luchar contra ti mismo y contra las condiciones, en este caso climatológicas, para poder llegar y llegar al fin. Y que el camino que tenemos que cruzar es dificultoso. Al final, habla un poquito más adelante del oasis, de cuando llega al oasis. Es verdad.
Claro, entonces el oasis es como creemos que es la meta, es lo idílico. Todos pensamos en un oasis, palmeras, una tumbona, algo así maravilloso. Un charco de agua. Un charquico de agua para refrescarse después de tanto calor. Entonces yo lo veo un poco eso, como el camino que tiene la vida dificultoso y que te tienes que tirar tú de ti mismo porque no hay nada externo que te pueda ayudar. Hostia, ahí hay un tema, porque los oasis a veces son espejismos. Sí. Son alucinaciones propias del calor, de la deshidratación. Pero que en esta mente de Paulo Coelho, que es todo y tal, un oasis puede ser un espejismo, es decir, un sitio donde estás a gusto, pero que no es verdad. ¿No? Hostia, joder, qué profundidad. Sí, al final, si rascamos, sacamos... Sí. Sacamos cosas. A ver, vamos a la siguiente pregunta. En esta fábula, como tú has dicho, Fernando, porque es una fábula, sí. Y como fábula aparecen muchos personajes, ¿no? Sí. que se cruzan con Santiago. ¿Cuál te parece, empiezo por ti otra vez, Jesús, más interesante? ¿A ti cuál te ha llamado más la atención y por qué? De los personajes a mí me parece más interesante el alquimista, porque podría convertir el plomo en oro. Y después extrapolar a Santiago, porque hace que él se convierta, por su personalidad, se convierta en oro también. Ajá. Se puede extrapolar a él. Claro, el oro para el alquimista de la novela es oro material o es otro tipo de... Es metafórico. Es metafórico, ¿no? Sí. Es que este cabrón es todo metáfora, este tío. No te deja que lea con la mente en blanco, ¿eh? Claro. Te hace que estés pensando todo el rato, dándole vueltas, y la verdad que... Por eso es un mismo libro y cada lector interpreta una cosa. Esa es la magia de este escritor, ¿no? A lo mejor. Y otros similares a él, ¿no? Que salieron. Vale, tu personaje es el alquimista y Santiago, además por esa relación, ¿no? De convertir en oro también el espíritu de Santiago. A ver, vamos, Begoña, tu personaje o tus personajes. Santiago. Ajá. Tener un sueño que perseguí. Vale. A ver, ahora ya no te voy a llamar Begoña, Judith. Pues por defecto, desde niña, ya empezando con los druidas, lógicamente también acabo pasando por el alquimista, ese poder mezclar desde pócimas a convertir el agua en oro, pues me llama algo la atención, no teniendo constancia de que obviamente nadie lo haya conseguido nunca. No, estoy seguro que no. Bueno, a lo mejor hay un alquimista en el Banco de España. Sería la hostia. Sí, en el sótano ahí escondido, el pobre, haciendo oro. Haciendo oro. Haciendo oro. 8 horas al día. Bueno. Y a ver, Fernando, vamos a ti, el personaje. A mí el personaje que me gusta es Fátima, la chica de la que se enamora Santiago en el camino, porque lo comentábamos antes, como hemos dicho fuera de micro, de que tiene la acción de dejar ir, de que deja ir a Santiago a pesar de que están enamorados, de que lo quiere, como sabiendo que él tiene un objetivo en la vida muy fuerte y que y sabía que si se quedaba con ella no iba a conseguirlo. Entonces esa capacidad de dejar ir, que hablábamos nosotros antes, es extraño, y mucho más ahora, y a mí me llama fuertemente la atención cómo lo expresa, cómo esa figura de amor, que normalmente en la mayoría del libro es como el amor incondicional, la búsqueda de eso, es capaz de decir, no, persigue tu sueño, lucha por él, y cuando acabe yo te estaré aquí esperando, que es algo que no estamos acostumbrados. No. Es cierto. Pero eso es el amor real, el amor verdadero. El amor que es malinterpretamos. Sí, totalmente. Hay que soltar. Sí. Es Amar cierto es saber soltar. que en las novelas el amor siempre es algo claustrofóbico, ¿no? Sí. Y sin embargo es al revés, el amor es dejar ir, ¿no? Es soltar. libertad. Qué bueno. Joder. Claro, la libertad no te puede venir si no tienes previo un autoconocimiento, y de nuevo volvemos al desierto, al tema del y del camino y tal, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Hay un mensaje
que sale en el libro, que es el lenguaje del mundo. ¿Qué es eso del lenguaje del mundo, Jesús? El lenguaje del mundo, pienso que el realizarse a sí mismo. Que claro, realizarse, no conocerse. Que igual realizarse y conocerse. Realizarse y conocerse a sí mismo. Yo pienso que todos lo hacemos. Sí, es cierto. No sé, sobre eso, ojalá nos conociéramos a nosotros mismos, sí, sí. ¿No? Ya lo decía Sócrates en el tiempo de Delfos, que es un letrero, que conócete a ti mismo. Sí, sí, sí. Conócete a ti mismo. Es verdad que, por ejemplo, cuando uno habla, se conoce a sí mismo. Cuando uno se escucha, se conoce a sí mismo. A lo mejor, ¿no? Porque no... Bueno, esto ya se me está yendo la olla, pero es que no estamos acostumbrados a pensar en nosotros mismos como otros desde fuera, ¿no? Y que nos cuesta mucho hablar de nosotros mismos. También, un siempre montón, sí. Las típicas preguntas que te pueden hacer en una entrevista de di 3 virtudes y 3 defectos. ¿Cómo nos cuesta decir 3 virtudes nuestras? Y qué fácil nos saben los 3 defectos. Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí. Y es mejor, desde luego, escuchar cómo se desnuda uno que desnudarte. Totalmente. Es difícil. Y es lo que estamos haciendo aquí también, ¿no? Sí. Es hablar en un sitio público, delante de un público maravilloso, sí. que traemos hoy. y bueno. Vale, ¿por dónde íbamos? Lo del lenguaje del mundo. A ver, Begoña. Pues no, yo pienso que es la leyenda personal. El lenguaje del mundo es la leyenda que cada uno escribe al final de su vida. Es la leyenda de cada uno. Entonces el lenguaje del mundo es la leyenda de todos. Sí, la leyenda de todos. Claro, hostia, estás diciendo cosas rotundísimas. Vale. Bueno, a ver, Judith. Pues yo en el caso de este libro concreto creo que el lenguaje universal se refiere a cómo, a pesar de hablar diferentes lenguas, recordamos de nuevo, sí, claro. Todos los países atrasados, a pesar de hablar todas diferentes lenguas, como mediante gestos, miradas, el lenguaje corporal, cómo nos hace entendernos hasta en la otra punta del mundo. Yo lo traslado más al punto físico en este libro concreto. El lenguaje no verbal, que se llama. Por ejemplo. Sí. Muy bien. Fernando. Sí, yo también lo llevaba un poco también por donde Judy, esa manera de comunicarnos. Y al final yo creo que el lenguaje universal que tenemos es que todos tenemos una meta. O sea de donde seas, todos tenemos una meta. En función de tus circunstancias, el lugar en el que vives, todo te hace que tengas una serie de objetivos muy diferentes a otros. Aquí en Occidente tenemos unos objetivos vitales mucho más amplios que pueden tener en otros países que no tienen esa capacidad de llegar. Y yo lo relacionaba sobre todo por el tema de cómo una persona, que explica un campesino de un pueblo de Andalucía, que ya era extraño, ya el mismo libro dice, ya extraño que supiese leer y escribir, cuando eso no se daba en esos casos, en esa población, es capaz de cruzar el mundo en busca de su objetivo y conseguir llegar hasta él, con las dificultades que ya de por sí nos encontramos. Y hablando de, como decía Judith, del lenguaje, mucho más. Cómo nos cuesta que nos suelten en un país que no sabemos el idioma, que no podemos comunicarnos, y cómo al final se va consiguiendo de alguna u otra manera. No sé, esto es otra pregunta que no estaba aquí. Entonces, ¿existe un lenguaje universal que nos une a todos los seres humanos? Absolutamente. ¿Sí? De hecho, se intentó, estaba intentando recordar el nombre, pero ahora mismo me falla la memoria. Se quiso hacer un lenguaje universal llamado Esperanto. Esperanto, efectivamente, que no dio al fin el resultado. Tenemos en la cúpula, creo que China, yo estudio japonés, pero China está a la cabeza, después inglés. Pero en Esperanto la idea en sí era buena. Aquí tenemos en San Javier una oficina internacional del Esperanto. ¿Sí? Sí, sí, anda, sí. Anda. Sí, pero la lleva un señor mayor que no sé si seguirá vivo, como el Esperanto. Mayor, sí. 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 Bueno, para que tener ese conocimiento de Esperanto tiene que tener ya unos años. Sí, eso, no sé, eso es otro tema. Para otra reunión hablamos del Esperanto. Bueno, y como pregunta final, tú has contestado también, sí hemos contestado todos. Como pregunta final, este libro acaba de una forma
quizá porque tenía que acabar el libro, pensáis bueno, acaba diciendo que el tesoro estaba donde empezó todo, es como una vuelta y tal al principio, etcétera. ¿Qué os parece este final? Desde el punto de vista literario, ¿os parece que el autor dijo, hostia, esto lo tengo que acabar de alguna manera, voy a acabarlo así? ¿O lo hace porque también lanza un mensaje? Sí, lanza un mensaje porque cuando uno se busca a sí mismo, la búsqueda de uno mismo está dentro de nosotros. O sea, está más cerca de donde está. No hay que buscar de afuera, está dentro de nosotros. No hay que hacer tanto viaje. Sí. Ese es el tema. A ver, Begoña. Pues sí, yo creo que lo hace dejando un mensaje. Sí, porque que el tesoro esté donde a ti te decía el sueño que estaba lejos y ahora que estuviese dentro de tu territorio, pues sí lanza un mensaje ahí. Judith. Pues no voy a publicitar otros escritores, pero yo me decanto más por escritores que a mitad y a final, últimas páginas del libro, pegan un giro inesperado. En este caso yo lo veo previsible desde casi el inicio. Sí, yo estoy un poco en esa línea y creo que el final no es acorde al mensaje que manda el libro, o sea, un desarrollo de un camino y que al final del libro todo vuelva al principio. Yo creo que fue un poco terminarlo. Es verdad que el mensaje, quizás si lo enfocas de una manera que no hace falta emprenderse en un camino, sino encontrarse a uno mismo, pero creo que el final del libro podía tener algo más extenso y más acorde a todo el desarrollo que tiene, porque un desarrollo con un mensaje muy claro, la lucha del camino y tal, para que luego vuelvas todo a la casilla de salida, me parece un poco que se queda que se te queda corto. En mi opinión, o sea, el mensaje lo puedes entender, pero el final podía haber tenido un final mucho más potente. O no tener final. O no tener final. O no tener final. Claro. Yo ese final lo veía muy previsible. Sí, o no tener final y ya está. Y ahí sí que dices, joder, tío, si lo ha cuadrado. Lo ha hecho hasta en el libro. Claro, y ya que cada uno tenga el libro 85 millones de finales, y eso sería fantástico. Claro, sería lo suyo. Bueno, aquí me estoy dando cuenta que tú y yo somos del club de las gafas transparentes. Sí. Un club muy importante. Bueno, vamos a dar por finalizada la sesión de hoy y quisiera de una forma especial, siempre es el público quien nos aplaude, esta vez aplaudirle al público nosotros. Sí. Así que nada, un placer como siempre teneros aquí. Gracias y nos vemos en la siguiente. Un placer para nosotros. Muchísimas gracias al público. Chao. Gracias.